Bienvenidos a Estrategias de Inversión. En los próximos minutos vamos a buscar las mejores oportunidades en fondos de inversión con José María Luna, director de análisis de Profinedaci. Bienvenido, José María, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz año. Igualmente, comencemos por nuestro país, porque el gobierno presidido por Mariano Rajoy ha puesto unas medidas sobre la mesa para reducir el déficit. Entre estas medidas no se contempla de momento la subida del IVA, pero bueno, ¿qué le parecen estas medidas que se han tomado? Bueno, yo creo que son las primeras medidas que iremos conociendo a lo largo de los próximos meses. Quizás sean las medidas más urgentes, menos populares, porque evidentemente todo lo que suponga subidas de impuestos, de IRPF o sobre las rentas, pues indudablemente no son bien recibidas por la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo algo que a muchos, como a mí, nos llama la atención, que al final siempre nos suben los impuestos a los que pagamos, es decir, a los que tenemos casa, a los que tenemos nómina, a los que es más fácil de subir impuestos, ¿no? Y yo creo que estas medidas deben de venir acompañadas con otras medidas que los sucesivos consejos de ministros se vayan aprobando, y sobre todo esa lucha contra el fraude, que es elevadísima en el caso español, que evidentemente pues debe de hacer pagar a aquellos otros que están evadiendo impuestos y que, bueno, pues de una manera u otra pues no les va a afectar tanto como nos puede afectar al resto de los ciudadanos. Queda mucho todavía por hacer, sin duda alguna, y entre esas medidas que quedan por hacer, pues yo diría que debe de haber una austeridad absoluta en cuanto al gasto público, debe de haber un redimensionamiento del sector público, que están en ello, pero que se debe de llevar a cabo con esa reducción de muchas empresas ligadas o relacionadas con todo lo que es la administración pública. Y hay algo muy importante, y es crear un verdadero modelo de negocio competitivo. Es decir, no podemos basarnos, o aquel que esté pensando que el modelo de negocio va a volver a ser el ladrillo, está totalmente equivocado. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el modelo de negocio basado en el monopolio, eso ya se ha acabado. Debe de haber una limpieza del sector bancario, precisamente por todo lo que es los inmuebles que tienen dentro de sus balances, y evidentemente lo que hay que buscar es competitividad de nuestra economía, y esa competitividad que conduzca a que haya trabajo, que es lo que todos hemos puesto, yo creo, en nuestra carta a los Reyes Magos para este 2012. Por lo tanto, yo creo que medidas de urgencia, pero que deben de venir acompañadas de nuevas medidas para que se consigan sanear las cuentas públicas y sobre todo generar empleo, que es lo que todos necesitamos. ¿Y cómo podríamos eludir o reducir de alguna manera el impacto de esta subida de impuestos a través de productos de inversión? En principio, las medidas, yo creo que lo que ha tratado de fomentar es el ahorro a largo plazo, en detrimento del ahorro de corto plazo, las inversiones de corto plazo. Y me explico. El gran ganador por ahora de estas medidas son los fondos de inversión. Los fondos de inversión, recordemos que mientras yo no reembolse o no cobre, o no sea un fondo de reparto que esté cobrando cupones, dividendos, evidentemente todo eso lo que lleva es a posponer el pago fiscal en el plazo, en este caso evitando esos 2 años que en principio son las medidas transitorias de subida de los impuestos de renta. Por lo tanto, el gran ganador es el fondo de inversión. Nosotros, como casa especialista en asesoramiento financiero, y nuestro buque insignia son el diseño de carteras de fondos de inversión, sin duda alguna pues lo hemos recibido de forma muy positiva y optimista, insisto, porque es el gran ganador. Habría otros productos, pero sobre todo en este caso el fondo de inversión. ¿Quién sale más perjudicado? Sale más perjudicado sin duda alguna todos aquellos productos que pagan rentas, que ya sean dividendos, ya sean cupones en el caso de bonos, sobre todo bonos con vencimientos en el pago de dividendos, o en este caso de cupones de menos de 2 años, los intereses de los depósitos, evidentemente una subida que es progresiva en función del volumen de la renta percibida, que va desde el 2 al 6%, es un impacto muy importante, y por eso yo insisto que hay vehículos que nos permiten hacer una mejor planificación financiero-fiscal, y ello lo que conlleva es a utilizar mucho más los fondos de inversión, que veíamos como en estos últimos años pues había muchos reembolsos buscando otros productos de ahorro. Bueno, pues quizás estas medidas, fomentando el ahorro a largo plazo, pues pueda volver de nuevo el dinero a buscar ese llamémosle paraíso
de buena gestión fiscal que pueden ser los fondos de inversión. ¿Y qué le parecen los fondos de inversión monetarios? No sé si podrían ser una baza para jugar esa esperada revalorización del dólar. Pues es un activo, un tipo de producto que nos puede permitir aprovechar la revalorización del dólar. Los monetarios obviamente que están denominados en dólares y de hecho si apostamos por una revalorización del dólar lo que deberíamos de tener en cartera es monetarios en dólares, sobre todo monetarios que inviertan en deuda pública norteamericana. Evidentemente si se revaloriza el dólar, lógicamente pues el producto como tal va a tener un comportamiento positivo. Digo esto porque hay otros fondos de inversión que están denominados en dólares pero que también hay otro factor que son los activos en los cuales invierte. Por ejemplo, la bolsa norteamericana, obviamente puede estar denominado en dólares, pero también le va a afectar a los activos subyacentes, el comportamiento de la bolsa. Por lo tanto, sí es un producto idóneo, sí lo que queremos es apostar por la revalorización del dólar. ¿Cuál es nuestra visión? Hay muchos factores que harían que el dólar se revalorizara frente al euro. Hay que pensar que si en Europa estamos hablando de países en recesión, en el conjunto de Europa un entorno de crecimiento económico bastante débil, cuando no un estancamiento duradero, frente a unos datos que provienen de Estados Unidos, datos macroeconómicos que apuntan a un crecimiento positivo, bajo pero positivo, con lo cual eso beneficiaría al dólar. Por otro lado, la incompetencia política europea es muchísimo más elevada que en el caso norteamericano, con lo cual otro factor añadido a favor del dólar. Pero claro, esos son factores a favor del dólar. Pero ¿qué ocurre? No debemos nunca de obviar ni olvidar los flujos financieros. Y a poco que hay noticias positivas en torno a la deuda pública de los países periféricos o la ausencia de esas malas noticias, evidentemente lo que hace es contrarrestar y hace que el euro se quede sujetado. Con lo cual, hacer una previsión en estos momentos de cuál puede ser el movimiento del eurodólar a lo largo del recién año estrenado es complicado. Y por ello nosotros, por ahora, estamos recomendando que todas las inversiones que se hagan en activos denominados en dólares se utilicen productos que se cubra el riesgo de divisa. De momento, insisto, salvo que la situación de Europa se agravara, evidentemente, pues entonces sí utilizaremos productos que pudiéramos beneficiarnos de un cierto rally del dólar y uno de ellos podría ser los monetarios denominados en dólares. Y el 82% de los fondos de renta variable española lograron batir al IBEX 35 en 2011. ¿Podemos esperar unas revalorizaciones superiores a nuestro índice referencial de bolsa para este 2012 también en estos fondos? Bueno, efectivamente, más del 80% de los fondos que invierten en bolsa española han tenido un comportamiento mejor que el IBEX 35. ¿A qué se explica o cómo se explica esto? Mucha gente le llama la atención. Claro. Evidentemente estamos hablando de un índice con 35 o 36 valores de forma transitoria. Es más fácil batir a un índice con pocos valores frente a un índice como puede ser el S&P 500 con ni más ni menos que con 500 compañías. Eso por un lado. Luego, algo muy importante es la gestión activa. La bolsa española no solo es Telefónica, no solo es el Banco Santander o es el BBVA. Existen otras compañías dentro del IBEX y también dentro del mercado continuo, con lo cual muchos gestores lo que hacen con su gestión activa es posicionarse en compañías que han estado o reduciendo o evitando el sector financiero y en cambio han estado apostando por compañías como puede ser Repsol o ha podido ser Viscofan y han obtenido un resultado mejor, negativo, pero mejor que ese menos 13% que ha obtenido de rentabilidad en el año 2011 el IBEX 35. ¿Podemos esperar que para este año tengamos un resultado positivo? Yo creo que la bolsa española, en el supuesto caso de que la renta variable europea entre en una senda de resultados positivos, probablemente y desgraciadamente la bolsa española va a estar en ese pelotón dentro de la renta variable europea. Y digo esto porque España va a tener que pasar su propia travesía del desierto. Tiene sus propios problemas singulares a nuestra economía, de los problemas que tienen otros países europeos, pero con una tasa de paro tan elevada, con un montón de reformas que debemos de llevar a cabo, con esa limpieza, como decíamos antes, del sector bancario, con nuestro sector inmobiliario, que se deberá de poner los precios de los inmuebles a precio real, y con esas dudas de si se creará o no se creará un banco malo. Hay mucho todavía por hacer
y por ello yo creo que si en algún momento dado los políticos realmente todos aquellos acuerdos que se llegaron a lo largo del pasado mes de diciembre se va poniendo negro sobre blanco y se va trabajando para crear confianza, y sobre todo esa confianza que consiga reducir las primas de riesgo, sin duda alguna eso podría beneficiar a los mercados de bolsa europea, pero no creo que sea la bolsa europea, la bolsa española la que pueda destacar dentro del conjunto de bolsas europeas. Creo que está en mejor posición la renta variable alemana. Fijémonos cómo es la tasa de paro en Alemania, en torno al 5% frente a más del 20% en el caso español. Por lo tanto, de estar en bolsa europea, que hoy por hoy no recomendamos, apostaríamos cuando lo hagamos otro tipo de mercados antes o frente a nuestra bolsa. ¿Y qué le parecen los fondos de renta variable estadounidenses? Y no sé si dentro de este grupo preferiría centrarse en determinados fondos que inviertan en sectores concretos o fondos. ¿Cómo le gustan estos fondos de Estados Unidos? Pues en los últimos años ha sido nuestra principal apuesta. Nuestra principal apuesta, igual que hemos tenido errores a la hora de posicionarnos en nuestra estrategia, también hemos tenido aciertos, y los aciertos ha sido evitar los mercados emergentes, evitar, como digo, la renta variable europea en gran parte del año, y sí apostar, por ejemplo, por la renta variable norteamericana, por ejemplo, a lo largo de todo el 2011. Hay que ver la enorme diferencia que hay entre el Dow Jones, como ha terminado el año, frente al Eurostoxx 50. Uno en terreno positivo, otros en terreno negativo. Por lo tanto, fue la principal apuesta y sigue siendo nuestra principal apuesta para este 2012. Frente a fondos sectoriales o fondos indexados, nosotros apostamos por fondos de gestor, fondos de autor. Es decir, apostamos por fondos de stock picking. Dentro de un mismo sector hay enormes diferencias, sea el sector energético, sea el sector bancario. Por lo tanto, lo que hacemos es seleccionar primero mercado de bolsa norteamericana, insisto muy mucho que por ahora con la divisa cubierta, y en tercer lugar gestores que tengan la habilidad de localizar compañías con buenas perspectivas de resultados. Sí, por citar algún sector, de momento infraponderaríamos el sector financiero dentro de los fondos de bolsa norteamericana. Es decir, a la hora de seleccionar fondos de bolsa de Estados Unidos, tendemos a que el sector bancario tenga el menor peso posible dentro del conjunto de la cartera de los fondos que estemos proponiendo en estos momentos. Y el 2011 parece que fue el año de los fondos garantizados, fueron los que más suscripciones obtuvieron. De cara a 2012, ¿cómo los ve? Bueno, pues evidentemente el sector o la industria de fondos de inversión está muy bancarizada y es un producto que gusta mucho a las redes comerciales y también que gusta mucho a los inversores, sobre todo los productos que tienen una rentabilidad cierta de antemano, sobre todo cuando estamos en un entorno con tan elevada volatilidad, con un entorno tan cambiante, con tantos cisnes negros que van surgiendo en los últimos 4 o 5 años. Es una explicación, o es la explicación que ha hecho que sobre todo los fondos garantizados de renta fija hayan sido los que más hayan captado frente a otras familias de fondos. ¿Cómo lo veo? Pues va a depender todo muy mucho de cómo se vaya desarrollando los acontecimientos a lo largo del 2012. Especialmente, o en general, no es un producto que nos guste, preferimos otras opciones más abiertas, mucho más líquidas. Hay que tener algo en cuenta y algo muy importante, y son los garantes. Estamos viendo cómo las agencias de calificación de rating están reduciendo precisamente ese rating a muchas entidades financieras españolas, con lo cual ya no pueden ser los garantes como tales en los fondos garantizados y tienen que estar buscando garantías externas, que en muchos casos tienen que buscar garantías externas en bancos extranjeros. Con los mercados interbancarios cerrados les va a costar, y de conseguirlas va a ser a un coste o unas comisiones bastante elevadas, por lo cual eso va a reducir la probabilidad de rentabilidad en este tipo de productos. Por lo tanto, al inversor le gusta, insisto, porque intenta evitar los vaivenes de los mercados tanto de renta fija como de renta variable, pero desde nuestra casa creemos que existen otro tipo de alternativas muy interesantes, y esas alternativas pasan desde fondos de renta fija corporativa, fondos líquidos, abiertos, productos que están obteniendo rentabilidad superior en media a los productos que están venciendo. Este año van a vencer muchísimos fondos garantizados, con lo cual hay que tenerlo también eso muy presente, e insisto, en esa liquidez y en esa mayor rentabilidad.
y luego también productos mixtos flexibles o fondos de retorno absoluto capaces de obtener un mejor resultado que los fondos garantizados. Para mí es muy importante no estar cautivo en un fondo garantizado, por mucha garantía, por mucha rentabilidad cierta de antemano que conozca. Quiero esa libertad de poder traspasar de un producto a otro, beneficiándome de esa fiscalidad, y por lo tanto creo que existen otras alternativas frente a los fondos garantizados. Pues nos quedamos con estas recomendaciones. José María Luna, director de análisis de Profinidad, y muchas gracias. Hasta la próxima. Pues hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.